Muy bien, aprendice, con la muy buenas tardes, tarde para noche. Saludos, le saluda su instructor Edwin Rogers desde la ciudad de Cartagena de Indias, espacio geográfico donde se encuentra ubicado el Centro Agroempresarial y Minero, en el cual ustedes están vinculados para el desarrollo de esta formación, de estas actividades académicas con su curso de programación y análisis de desarrollo software. Para la sesión de hoy, ya avanzaremos con la guía número 4. Ahí les pido entonces, correspondiente a aquellos acuerdos de formación que siempre les comparto, es pertinente siempre recordárselos. Por favor, mantengamos silenciado el micrófono. Solo lo habilitarán en caso de cualquier inquietud, cualquier duda o cualquier requerimiento que ustedes consideren que deban hacerlo. Interactuaremos también por el chat de la videoconferencia, en caso de que tengan problemas con su audio. Asimismo, entonces también los invito para que mantengan habilitado el audio de su PC o de su móvil. En el momento no vamos a interactuar con el grupo, con el chat de WhatsApp, en el cual estamos muchos ahí vinculados, y darle las gracias a todos por su participación y por su asistencia de manera puntual a esta sesión en línea de hoy jueves 2 de julio del año 2026. Dicho eso, entonces iniciamos con todo un desglose de aquellos que están finalizando y de los que van a iniciar. Les recuerdo que de acuerdo al cronograma, ubicándose ustedes en la fase de planeación, para el día 5 del mes de julio se cierran ahí las actividades de la fase, perdón, de la guía 3 de, de la fase 2 de planeación. Ya la gran mayoría de algunos de ustedes más o menos los logro identificar. He estado tramitando y calificando algunas de sus diferentes evidencias y aportes que han venido realizando. Igualmente también les motivo y les invito para que con aquellas actividades transversales que también vienen manejando con la instructora Inelda y con la del profesor Julio Torres, que tiene que ver con el tema de física. Son dos competencias transversales que son muy importantes y hacen parte de esta fase y desde luego de esa guía 3 que ya está para cerrar. Avanzado entonces todo esto y secuencial al mismo cronograma, debemos iniciar la actividad de proyecto 4, que es la que vincula esa guía de actividad número 4, correspondiente a estos temas técnicos, conforme ahí se los estoy compartiendo en pantalla, y son digamos, dos competencias técnicas que ustedes deben ver en esta guía de aprendizaje 4. Igualmente van a haber también dos actividades transversales. Hay una que es continuidad con el tema de bilingüismo e igualmente otra competencia que tiene que ver con el tema de comunicaciones, que será con la instructora Lina Uribe. Todo esto lo van a encontrar, lo van ustedes a estar viendo e interactuando durante todo este tiempo, aproximadamente más o menos son como un mes y medio, en el cual ustedes van a estar trabajando, desarrollando estas diferentes evidencias de esa guía de aprendizaje número 4. Aquí también entonces les comparto lo que les decía, las transversales que terminan en 1524. Su nombre más exactamente dice desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. ¿Qué quiere decir eso, Vladimir, Michael, Juan Camilo y Carlos Andrés? Que esa es una de las competencias transversales en el cual ustedes deben desarrollar y construir las diferentes evidencias que bien correspondan a esa guía. Y van a continuar también con la 2501, que es con el tema de bilingüismo. Cada una de todas esas transversales que ustedes vienen viendo, vienen manejando desde que iniciaron la fase de análisis y en el desarrollo de esta fase de planeación, son muy importantes.
Ninguna de estas evidencias, ninguna de estas competencias transversales deben dejarse de hacer. Para poder avanzar ustedes satisfactoriamente en su certificación como tecnólogo en el tema de desarrollo de software, tienen que darle cumplimiento tanto a las actividades técnicas como a las actividades transversales. Y eso es lo que en muchos de los casos, cuando se ya interactúa con esa transversal, se le asigna el respectivo instructor para que en dicha evidencia, en dichas actividades, él les pueda compartir a ustedes o pueda compartir con ustedes o invitarlos o programar esas actividades, llámenle sesiones en línea, que corresponden muy puntualmente a esa transversal la cual ustedes están viendo ahí como tal. Entonces, recordarles siempre esa gran participación, los invito con esa gran motivación para que ustedes puedan avanzar, y también van a encontrar en ellos, en esos instructores, ese mismo acompañamiento y ese mismo apoyo similar como el que yo les vengo brindando y vengo dando en estas actividades técnicas como tal. Dentro de estas mismas, cada una de las guías que ya ustedes han visto, la guía 1, la guía 2, la guía 3 y para el caso de la guía 4, siempre ustedes van a encontrar en su plataforma Sayuna un material de formación. Material de formación que cada uno de los temas que ahí les estoy compartiendo, les estoy mostrando, que son 6, así de esa manera lo van a encontrar ustedes en su material de formación. Lo van a visualizar en 2 instancias, una de manera digital y la otra en PDF. Les recomiendo siempre también que en las posibilidades descarguen el PDF para en caso de cualquier, digamos, situación que no tengan conectividad, dentro de ese material que está en PDF es similar y está completo y tiene la misma información que ustedes van a encontrar en la parte digital. En la parte, en el contexto de PDF, al final siempre van a encontrar un glosario, igualmente unas referencias bibliográficas, información técnica que apoya, que complementan con ejercicios, con video, cada uno de esos diferentes conceptos, como el caso de bases de datos, programación orientada a objetos, el tema de gestión de requisitos, diseño de patrones de software y los conceptos tecnológicos y con el tema de arquitectura para el desarrollo web y la validación de documentos. Entonces, recordándoles que esto es una formación autónoma, dentro de ese mismo contexto como formación autónoma, es por eso que el SENA les dispone las 24 horas de la plataforma que va a estar habilitada, igualmente las diferentes herramientas, las diferentes instancias, los diferentes medios de comunicación que están ahí disponibles para ustedes de manera sincrónica o asincrónica e interactuar con su respectivo instructor que está en el acompañamiento de acuerdo a la fase, de acuerdo a la guía y de acuerdo a la actividad de aprendizaje como tal. Siguiendo entonces, que les decía que como estamos ya o vamos a iniciar el día 6 de julio con esta guía de aprendizaje 4, entonces ahí de manera inicial, porque vamos a tener diferentes sesiones más, empiezo con algunos conceptos, con algunas definiciones de todo eso que si ustedes miran y revisan el título de la actividad de proyecto, habla y dice determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema. Eso lo vamos a desglosar. Esos conceptos los vamos a ver y los vamos a manejar de una manera lo más sencilla para que ustedes puedan entender esa parte y desde ahí poder comprender las diferentes evidencias que ustedes van a desarrollar. Muy bien. Con una revisión pulgar arriba me van indicando si me están escuchando bien y si están viendo la presentación para darle continuidad al proceso. Listo, entonces tengamos presente, aprendices, que hay lo que les decía, hay unas herramientas de apoyo. En este caso, ya ustedes ahí, para el caso de la actividad de proyecto 4, pegadito a ella, ustedes quieren esa guía de aprendizaje número 4. Empezamos con esas definiciones y conceptos de cada uno de estos 3 elementos importantes que van a ser parte de ese derrotero que ustedes van a manejar,
a contextualizar, a documentarse para el desarrollo de esas tres evidencias, perdón, de esas diferentes evidencias que ustedes deben desarrollar. Hablan ahí, no sé, de determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema, la cual ahí les estaré haciendo la respectiva desglose de cada uno de estos conceptos. La segunda dice evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con la metodología de análisis estándares. E igualmente la última que habla de diseñar la solución de software de acuerdo con los procedimientos, requisitos y los requisitos técnicos que van a ver. Desglosado esto, entonces ahí les presento esa definición, ¿sí? Donde, ¿con qué empezamos, aprendices? Pues empezamos con lo que nos dice determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema. Observen que ahí hay dos instancias importantes, una estructura lógica y la parte tecnológica del sistema. En este proceso de desarrollar, de construir aplicaciones, esas estructuras lógicas y esas acciones tecnológicas del sistema la van a encontrar, la tienen que evidenciar, la tienen que manejar, la tienen que reconocer, porque para poder avanzar en cualquier construcción o desarrollo de un software, estas acciones son muy importantes. Recuerden que en la guía 3 se habló, se especificó y se fundamentó todo en el tema de construcción de algoritmos. Cada una de estas diferentes guías que ustedes van encontrando, en su gran mayoría son secuenciales y se van a encontrar la una con la otra para que ese aprendizaje al máximo ustedes sea lo más manejable y lo más comprensible del caso. Entonces, si determinamos, dice que esa estructura lógica y tecnológica es el proceso. Miren que cuando hablan de proceso es una acción, unos pasos a paso, unos diferentes lineamientos que debemos cumplir, de definir cómo estará organizado un sistema de software. ¿Sí? ¿Qué nos indica eso, aprendices? Que ese proceso, bajo ese paso a paso, nos va a permitir organizar ese sistema de software que queremos construir, tanto desde el punto de vista de su funcionamiento como estructura lógica, así también como de las tecnologías que se utilizarán para desarrollar e implementar estas estructuras tecnológicas como tal. Entonces, aquí hay dos instancias importantes que son fundamentales al momento de determinar esa estructura de ese software que queramos construir. Nos sigue diciendo en el siguiente párrafo, dice que este proceso permite establecer la arquitectura del sistema, identificar sus componentes, las formas en que ellos interactuarán entre sí, las herramientas tecnológicas que vamos a utilizar o que van a utilizar necesariamente para garantizar un software eficiente, seguro, escalable y de fácil forma de mantener o hacer mantenimiento o actualizar, porque siempre miremos que este tipo de software que se construyen también se manejan algunos con alguna gran flexibilidad. Entonces, ese es el primer concepto que se anida y que se articula con esa interrogante que encontramos ahí. Entonces nos preguntaríamos qué comprende la estructura lógica. ¿Sí? Dentro de esa definición, dentro de esos conceptos, nos dice que esa estructura lógica describe la organización funcional del sistema, sin enfocarse en el lenguaje de programación o la infraestructura tecnológica. Tengan en cuenta que esta estructura lógica apenas nos permite que organicemos de manera funcional cómo va a avanzar ese software o eso que queremos desarrollar o ese sistema. Ahí nos está diciendo que no estamos enfocando todavía en ningún lenguaje de programación o en alguna infraestructura lógica. Y esto dice que tiene unos aspectos, ¿sí? Miren que la palabra, los textos siempre me agrada recalcarlo, porque de ahí quiero que manejen siempre esta gran comprensión. Cuando hablan de aspectos, módulos o componentes del sistema, esos son unos aspectos que son importantes dentro de esta estructura lógica. Funciones y procesos principales, flujo de información entre módulos, reglas de negocio, casos de uso, arquitectura lógica de acuerdo a las diferentes capas o servicios que vamos a encontrar. Entonces, en este paso, en este momento, en esta contextualización lógica, tenemos que avanzar en estos aspectos. Recuerden que la construcción de un software, el desarrollo de un software, lo que mejor genera facilidad y manejo a través de una mejor comprensión y de estructurar un plan y unas diferentes acciones que debemos ejecutar. Y encontramos entonces el otro interrogante, ¿qué comprende la estructura tecnológica? Pues ahí nos dice que la estructura tecnológica define las herramientas. Ya aquí nos presentan un texto diferente. Define herramientas y recursos tecnológicos que permitirán construir y ejecutar el sistema
y que incluye lenguajes de programación. Por eso la importancia de aquellas actividades que se hicieron, que ustedes manejaron con el tema de algoritmo. Cuando hablamos de algo, cuando se habló de algoritmo, ya en la última parte fue que se empezó ya a tocar, a evidenciar, a definir, a ustedes a investigar todo el tema de JavaScript, que es el que en su momento el SENAI le está posibilitando como tal. Entonces hablemos de estos lenguajes de programación, hablemos que pues, vamos a encontrar unos frameworks, bases de datos, un servidor web, un sistema operativo que tenemos que tener pendiente, que tiene que estar siempre alojado en el contexto SPC con el cual se va a interactuar, servicios en la nube, y esas diferentes herramientas de desarrollo que también van ustedes a encontrar en algunas otras actividades que van a seguir manejando. Protocolos de comunicación y seguridad del sistema. Entonces, ya ahí, dentro de esa estructura lógica encontramos esos elementos de programación que van a ser parte de esa construcción de ese software que estamos diciendo. Pero bien, dicho lo anterior de la estructura lógica, aquí les decía o les dice o nos dice toda esa guía que ustedes quieren, dice que esta estructura lógica, el sistema está dividido en este caso en 5 módulos principales. Observen que hay unos módulos. El primero dice que es autenticación, y que es autenticación bajo esa función, bajo esa interacción que permite el ingreso del usuario y de los administradores, ¿sí? Entonces, y ahí ustedes están focalizando de que ese software que está haciendo nos tiene que permitir que tiene que tener un módulo de autenticación para que ejerza esa función como tal. En este caso, como es una biblioteca, como nos dice ahí el sistema de gestión de biblioteca, nos habla de gestión de libros. Y para el caso, sí, ese módulo de gestión de libros tiene unas funciones pues, sencillas y de pronto entendibles y pongámosle lógica de programación. Tenemos que hacer acciones de registro, de edición, eliminar información y de consultar libros en algunos de los casos. Por lo menos son esas 4 o 5 funciones que en su momento consideramos que de acuerdo al ejemplo son importantes para el proceso. Gestión de usuarios, administrar estudiantes y bibliotecarios. ¿Qué es eso? Que cada quien con usuario y contraseña pueda acceder como estudiante o como bibliotecario. Entonces, esa sería esa función de esa gestión de usuarios como tal. Préstamo. También tenemos un módulo que permita el registro, el préstamo y la devolución de esa gestión de biblioteca o esos libros que se están solicitando en el momento. Y el reporte general de informe de préstamo, libros disponibles y usuarios activos. Entonces, fíjense que de acuerdo al mismo módulo nos permite ejercer una función como tal que nos va a garantizar que ese software va a interactuar y va a funcionar bien. Y aquí les muestro aquellos que ustedes me hicieron en los diferentes pseudocódigos y flujogramas. Ahí encontramos ese paso a paso, ese flujo lógico. Hay un usuario, inicia pues con un usuario y contraseña y automáticamente lo direcciona a un menú principal en donde va a encontrar los diferentes libros, los diferentes usuarios y el espacio de préstamo para evidenciar lo que va a hacer. Desde luego va a tener una base de datos porque debe registrar algunas informaciones como tal, los diferentes libros que están alojados, las diferentes interacciones en cuanto a los usuarios y contraseñas, sus números de cédula, identificaciones, correos, para que esto pueda ser versátil y pueda contenerse como tal. Entonces, este flujo lógico, me devuelvo nuevamente, va a ser parte y consecuente de aquella estructura lógica que les estoy comentando y cómo sería la interacción de manera lógica, de manera algorítmica, esa acción que va a terminar en esto que ya les estaba comentando. Desde luego, esto va a estar soportado en una estructura lógica, tecnológica, ¿sí? Y hay diferentes componentes y tecnologías. Hay un componente de lenguaje, bueno, estamos hablando de JavaScript. Ya a futuro, cuando ustedes reconozcan y manejen otro tipo de lenguaje, podrán usar el lenguaje de mejor manejo, de mejor aceptación para ustedes. Siempre los invito a que trabajen con el tema de lógica de programación. Aquellas instancias que de una u otra manera, a través de esos pseudocódigos, a través de esos diagramas, nos permiten ejercer un paso a paso, y ese es el que nos va a dar esa versatilidad, esa experticia y ese manejo de acuerdo a lo que queramos construir. El backend que se maneja a través de Node.js, que es lo que corresponde a ese contexto de script, a ese contexto de código que vamos a encontrar. Y nos están recomendando ahí pues esa tecnología. El framework que tiene que ver con aquellas interacciones, cuadros que nos van a permitir también similar a poder estructurar ya con lo que
tengamos más adelante con el tema de Frontend para evidenciar de manera visual la interfaz que se pueda ver agradable, amigable, con un buen manejo con el usuario como tal. Y para eso estamos recomendando ahí el HTML con todo lo que se estructura en lo de HTML. Igualmente lo que ya se cruza con lo de CSS y lo de JavaScript con los diferentes códigos que se van a utilizar. Y como recuerde que hablamos entonces de base de datos, está ahí MySQL, que también es recomendable para dentro de estas tecnologías utilizarlas como tal. Un servidor Apache donde va a alojarse, donde va a caminar, donde va a avanzar, donde le digo donde va a transitar como tal. Y un IDE muy pertinente como en el caso de Visual Studio Code, que dentro de ese manejo ustedes les va a permitir ahí construir todo el tema de HTML, CSS y JavaScript ahí como tal. Cada una de estas tecnologías que les estoy compartiendo aquí y de estos componentes de aprendizaje en ese material en PDF encuentran ustedes una información técnica referente a esos videos que son complementarios a lo que de hoy de manera resumida yo les estoy compartiendo. Control de versiones que lo van a necesitar como el tema de Git y GitHub, que es importante que también lo vamos a tocar más adelante cuando estemos ya por allá por la guía, creo que en la 6 y la 7 que vamos a interactuar con eso, y cuando estemos en la fase de ejecución. El navegador, bueno, ahí hablan de Google Chrome, pueden también ustedes usar Mozilla, el que mejor manejen, Opera, el que ustedes mejor se adapten o se ajusten para verlo como tal. Y que funcione en un sistema operativo, ya sea Windows o Linux. Normalmente los más comunes, los más manejables y los que más la gente reconoce y maneja son estos dos que les estoy compartiendo. Ahí no se fíjense que esa es la estructura lógica a través de unas diferentes instancias. Y esa estructura, de esa manera, tienen una arquitectura tecnológica. Sí, así como lo miran ustedes en lo que les dije en ese cuadro, esta estructura tecnológica tiene una arquitectura tecnológica. Y esa arquitectura tecnológica la evidencian, la reconocen ustedes ahí con ese paso a paso. Nuevamente es casi lo que ustedes me hicieron, lo que ustedes hicieron, lo que ustedes manejaron en este tema de construcción del algoritmo. Y es ahí donde, ahora que les estoy compartiendo esta arquitectura tecnológica, hablamos también de un usuario, quien se registre, quien tenga una contraseña y va a funcionar dentro de un navegador web. Y encuentran ustedes esas herramientas, esas acciones como el tema del frontend, toda esa parte visual, toda esa interfaz que van ustedes a construir con el tema HTML, CSS y al final de cuentas con lo del backend, con lo de JavaScript. Las diferentes solicitudes que tienen que ver con aquellos elementos de versionamiento que van a encontrar ustedes al respecto. Ahí está lo del backend, lo que tiene que ver de pronto con todo este tema de código y les recomienda siempre este Node.js de manera el más express, que también es el que está recomendado. Son tecnologías que están ahí disponibles, facilitan y mejoran la construcción de un software y a la vez nos permiten en algunos casos desarrollar algunos, digamos, algunos backups, algunos elementos que podamos almacenar y no se nos puede perder información. Y desde luego el tema de base de datos y lo de MySQL, que es lo que estamos recomendando. Aprendices, aquí también hay unas adiciones importantes que tienen que ver con un trabajo en equipo. Tal vez de pronto todos no sean full stack, tal vez de pronto no todos enseguida van a manejar los diferentes, digamos, las arquitecturas tecnológicas, los diferentes lenguajes y los diferentes elementos. Por eso es que se habla de equipo, por eso es que se habla de un adicional, de que quienes tengan mayor versatilidad al momento de que te vayan a construir un software, permita avanzar de esa manera ordenada y lo más lógica posible para que esto pueda verse mejor. Bien, hasta ahí me están escuchando bien. ¿Están viendo la presentación? Muy bien. Seguimos entonces aprendices con eso que vimos ahí de todo lo que gráficamente. Aquí lo hacemos en un texto. Y por ahí miramos como estamos hablando de una biblioteca, ahí le colocamos un nombre a la biblioteca, institución educativa, mis primeras letras. Dice que desea desarrollar un sistema para controlar los préstamos de libros en su biblioteca y está enmarcando ahí los dos elementos que les he comentado, una estructura lógica y una estructura tecnológica. Pues en la lógica definen módulos, inicio de sección, administración de libros, gestión de usuarios,
préstamos, devoluciones y reportes. Y también se puede establecer cómo interactúan estos módulos y qué procesos realizan cada uno. Esto es muy importante, que estos módulos de manera también, podemos decir así, concatenada, al momento de que se articulen, puedan ser eficientes y puedan ser manejables entre cada uno de los módulos de acuerdo en el espacio o en el módulo que se encuentren, de acuerdo a lo que se esté estructurando. Y esa estructura tecnológica que dice o se decide desarrollar un sistema utilizando, entonces, ¿qué nos permite ahí? Lo que les he venido comentando, lo de JavaScript, lo de Node.js, lo del Express.js también. Igualmente, para el caso de estos servidores, en cuanto a los lenguajes, lo que tiene que ver con HTML, CSS y JavaScript, que es lo que visualiza o maneja o muestra la interfaz de acuerdo a lo que el usuario vaya a interaccionar. Y la base de datos que está ahí como tal. Lo de GitHub para el tema de control de versionamiento y lo de Visual Studio Code como el entorno de desarrollo. Entonces miren que estas herramientas, aunque de pronto no, tal vez todos no las han manejado, pero en la medida en que ustedes vayan avanzando, como les estamos comentando y como se lo está planteando el SENA, va a ser muy fácil. Esto es de mucha lectura, esto es de mucha práctica, esto es de mucha birria, esto es de mucha interacción. Nadie, ninguno de los excelentes desarrolladores que tengo hoy en el mundo aprendieron en 2 días, ni lo hicieron en una semana. Esto es un trabajo constante, un trabajo de interaccionar y que se pueda avanzar en todo esto como tal. Encontramos también entonces la otra visión que habla de no ser lo mismo, determinar la misma estructura lógica y tecnológica del sistema, que permite lo que le decía, por lo menos yo hablo de organizar correctamente, que es lo de trabajar en equipo, ¿sí? Ese software que queremos implementar. Dice que nos va a facilitar un desarrollo y mantenimiento del sistema, claro que sí, porque en la medida que esto esté organizado de manera correcta, esto va a ser muy viable y muy fácil de entender y manejar. Es importante elegir aquellas tecnologías adecuadas según la necesidad del proyecto. Es aquí donde nuevamente refrendo, les recalco, aprendices, el trabajo en equipo. A veces no desechemos una tecnología porque no sepamos manejar. Dentro de esa versatilidad y dentro de ese contexto interdisciplinario, podemos tener otros compañeros o otros colegas que manejen algunas herramientas que son importantes, que de pronto podamos utilizarla como tal. No desperdiciemos o no dejemos de manejar una herramienta tecnológica porque por su momento no la sepamos manejar. La importancia es reconocerla y buscarle, como digo yo, el acomodo para que pueda ser versátil y funcional. También nos dice que mejora la escalabilidad y el rendimiento, ¿sí? Porque todo esto que determina la estructura lógica nos permite que eso se evidencie de esa manera. Por ahí nos dice también reduce errores durante el desarrollo. Claro que sí, observen que cuando hay una buena estructura lógica y unos elementos o un buen componente tecnológico del sistema, estos errores van a ser lo más mínimo posible. Y ahí está lo que les he dicho de arriba abajo, va a facilitar ese trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo. No se sientan ustedes los Superman, no se sientan ustedes los que más saben, en la medida en que compartamos información, compartimos experiencias y aprendemos de esas experiencias del resto de compañeros como tal. Ahí también nos dice que garantizar una arquitectura clara, segura y eficiente, que es lo que nos dicen esas dos estructuras como tal. Y por ahí se los muestro en negrilla. La estructura lógica responde a la pregunta de cómo funciona el sistema. Claro que sí, que es la forma como empezamos a direccionar ese desarrollo de esa aplicación que queremos estructurar. Mientras que la estructura tecnológica responde a con qué herramientas y tecnologías se va a desarrollar y se va a ejecutar el sistema. Claro que sí. Entonces, fíjense que esos dos interrogantes son los que nos permiten, o ambas acciones, fundamentar toda la construcción de ese software que diga o que se sienta que está ¿qué? Bien organizado, funcional y sostenible. Nadie, ninguno va a crear, va a desarrollar una aplicación y que no sirva para esto que dice ahí, que esté organizado, que sea funcional y que sea sostenible. Si eso no se cumple, aprendices, no hemos hecho nada. ¿Sí? Entonces, todo esto gira, se fundamenta y se materializa a través de esas dos estructuras que ahí le estamos compartiendo y que son, o que es, aquellas que dentro de cada una de esas diferentes evidencias que ustedes van a construir, van a girar alrededor de esas instancias como tal ahí y o recordándole cada uno del mismo esquema que tiene el título de esa actividad de proyecto 4. Hay una segunda que dice evaluar los requisitos de la solución del software de acuerdo con las metodologías de análisis y estándares.
Aquí brevemente les coloco una definición. Dice que la evaluación de los requisitos de evaluación de software es el proceso mediante el cual que se revisan, analizan y validan los requisitos funcionales y no funcionales para comprobar que sean completos, claros, coherentes, viables, verificables y alineados con las necesidades, una palabra que no hemos tocado, del cliente y los objetivos del proyecto. Recuerden que a nosotros nos buscan para solucionar un problema, ¿sí? Generar una interacción de algo que en su momento no está funcionando o alguien quiere que hagamos. Es por eso que siempre les vengo manifestando que nosotros como desarrolladores, la misión nuestra es solucionar problemas. Y es por eso que nuestra mente siempre tiene que estar abierta cuando alguien esté comentando, esté preguntando, esté diciendo sobre algo que se quiera hacer, todo lo que se piensa, como dice, tener un profesor que decía, todo lo que ven si podemos hablar, lo podemos programar también como tal. Entonces, esto no es una acción descabellada, lo que es que muchas de esas acciones toman tiempo como tal, pero se manejan bajo esos elementos y bajo esos requisitos como tal. Seguimos con evaluar estos requisitos. Por ahí nos dice que, bueno, esta evaluación se realiza aplicando metodologías de análisis de requisitos y siguiendo estándares de calidad. Ya ahí estamos tocando unas instancias importantes, ¿sí? Un análisis de requisitos y unos estándares de calidad. ¿Y a qué nos conlleva esos estándares de calidad, aprendices? Que tenemos lo que llamo yo una IA, unos ISO, que son las que nos determinan que ese software que hayamos construido, bajo ese propósito, detectar que no tiene errores o inconsistencias o ambigüedades, y que de otra manera ese desarrollo de software cumple con esos estándares de calidad y con esa metodología de análisis de requisitos. Ojo que hablan de requisitos funcionales y no funcionales. Y en la medida en que veamos entonces ahí lo que tiene que ver con la construcción de algunas acciones como tal, de lo que vamos a manejar, van ustedes a encontrarse con esas acciones. Dice que en otras palabras consiste en verificar que los requisitos realmente describan lo que el sistema debe hacer y que pueda implementarse de manera más eficiente. Ahí está resumido, ¿sí? No me he salido de aquellas condiciones y acciones que siempre les he planteado, de eso que les he manifestado. Y tiene unos objetivos este valor de requisitos. Dice que verificar que todos los requisitos estén correctamente definidos. Por ahí, si no estoy mal, tienen algunas infografías sobre algunas de estas acciones que tienen que ver con todo esto. Siempre también les recuerdo que cada una de esas diferentes evidencias que ustedes deban construir inician por lo menos sobre algo que tienen ustedes que investigar, buscar, averiguar. Y es lo que los va a llenar a ustedes de ese conocimiento de acuerdo a las diferentes evidencias que secuencialmente aquella que es primera y la demás tienen un paso a paso bajo esos lineamientos como tal. Evaluar estos requisitos también nos permite detectar errores antes del desarrollo, garantizar que los requisitos responden a las necesidades del cliente, evitar retrabajo y sobrecosto, facilitar el diseño, desarrollo y pruebas del software y asegurar la calidad del producto final. Todo esto, en base a eso que evaluamos en esas soluciones como tal, nos van a permitir que al final de cuentas tengamos un producto de calidad o un producto excelente. Ahí también encuentran ustedes unas metodologías. Yo les recuerdo los diferentes foros que encontraron ustedes en la guía 3. Por ahí les hablaban de algunas de estas metodologías que ya eran importantes. Más que todo en esos foros eran de definir conceptos, de desglosar información, que es la que permite avanzar en esto. Dice que la ingeniería de requisitos permite identificar, analizar, documentar, validar y gestionar los requisitos durante todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Sí? Recuerden que están en esos verbos infinitivos are, y, ¿sí? Que son los que permiten y nos evidencian que es una acción que tenemos que hacer. Identificar es una acción, analizar es una acción, documentar es una acción, validar es una acción, gestionar es una acción, es decir, un proceso que tenemos que llevar a cabo como tal, para un ciclo de vida de ese proyecto como tal. Casos de uso. Nos dice que es importante que verifiquen cada funcionalidad que representa correctamente la interacción entre el usuario y el sistema. Y esos casos de uso en las diferentes evidencias lo van a encontrar.
Aquí también quiero ya recalcarle que ya en muchas de las actividades evidencias que he revisado de la guía 3 y de la guía 2 y de la guía 1, ya ustedes están empezando a desarrollar sus propias aplicaciones. Esa aplicación, ese proyecto, esos análisis, ese desarrollo que ustedes deben construir, llévenlo hasta el final, porque lo van a utilizar casi que en cada una de las diferentes instancias y fases que se van a encontrar durante todo este curso de análisis y desarrollo de software. Entonces, la importancia de que ustedes creen ya o lo que tienen en mente, qué es lo que quieren hacer. Ahí me hablaban algunos de una veterinaria, me hablaban algunos de unos gimnasios de esto de Smart Fit, en fin, una serie de situaciones que son cotidianas y que ustedes están viendo como desarrolladores que ahí se puede generar un proyecto, se puede generar un programa o una aplicación como tal, buscando que solucionar y garantizar o resolver un problema. Historias de usuario Scrum dice que estas evalúan se evalúan que cada requisito aporte valor al usuario y cumpla con los criterios de aceptación. Ejemplo, como estudiante quiero consultar mis calificaciones para conocer mi desempeño académico, claro que sí. Entonces, esa historia de usuario permite que a través de eso que yo hice en esos elementos como usuario y lo que cumpla con esos criterios, me va a permitir a mí reconocer o saber cuáles son mis calificaciones o mi desempeño académico. Ese es un ejemplo ahí que les coloqué. Cuarto, los prototipos permiten validar visualmente qué solución propuesta satisface las necesidades del usuario antes de desarrollar el sistema. Esto es como, podamos decirlo, como una maqueta. Es lo que se tiene en mente y lo que ya tenemos que aterrizar. Y sobre estos prototipos también ya hay unos software que permiten que ustedes puedan prediseñar o diseñar un prototipo que en esencia aprendice en la manera en que esté bien estructurado, de manera visual, que su cliente lo entienda rápidamente. Les aseguro que tienen ustedes ese contrato para que desarrollen ese software de acuerdo a lo que le están pidiendo. Recuerden que las cosas entran por los ojos. Entonces, este prototipo o cada uno de esos 4 elementos que les he compartido ahí o esas metodologías empleadas para evaluar esos requisitos son pertinentes y son importantes que la tengamos en cuenta como tal. Dentro de también esta evaluación, recuerde que por allá hablamos de acciones de calidad. Bueno, ahí están esos estándares que nos toca aplicar. La ISO IS, la 29148, la ISO IS 25010, la 830, que también cada una de ellas define unas acciones que son las que posibilitan que estos estándares se apliquen a ese software que ustedes van a construir. La primera dice, define buenas prácticas para la ingeniería y especificaciones de requisitos. Claro que sí. Recuerden que estas buenas prácticas es utilizar los elementos apropiados en los espacios apropiados y con las herramientas indicadas como tal. Dice la segunda que establece el modelo de calidad del software, incluyendo características como funcionalidad, usabilidad, confiabilidad, eficiencia, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. Entonces observen que ese software que ustedes están construyendo debe construir con esas condiciones o con esos estándares de calidad. ¿Qué más dice la 830? Bueno, esta es reemplazada por la 29148. Ella va a proporcionar alineamientos para elaborar especificaciones de requisitos del software. Esos requisitos son esas instancias que tenemos que abordar y saber cuáles son esos elementos que vamos a requerir para que ese software pueda construirse o avanzar de acuerdo a cómo nos lo están solicitando. La última nos habla de diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos. Y ahí tienen ustedes una breve definición. Diseñar la solución del software es el proceso de transformar los requisitos del sistema en una estructura organizada que sirva como guía para un desarrollo. Nos dice que en esta etapa se define cómo funcionará el software, cómo estará organizado sus componentes, cómo interactuarán entre sí y qué tecnologías se utilizarán para cumplir con los requisitos funcionales y no funcionales. ¿Sí? Entonces recuerden que esos requisitos funcionales son aquellos que ustedes de pronto ven que tienen que tener su PC o su computador o su sistema operativo, y los no funcionales son los que están ahí, que en el momento que ustedes lo activen puedan de pronto evidenciarse como tal de que ahí están disponibles para que avancen en el proceso. Entonces también dice que el diseño se realiza siguiendo procedimientos de ingeniería de software y requisitos técnicos con el fin de garantizar que la solución sea eficiente, segura, escalable, mantenible y de alta calidad.
casi que igual a aquellas soluciones que les planteé. Acá las encontramos de una manera un poquito más desglosada, pero al final se encuentran en algunos de los ejercicios que ustedes van a hacer. Y pues dice que en otras palabras consiste en crear el plano del software antes de comenzar a su programación. ¿Sí? Es como la maqueta, es como el prototipo. Esto sin que no, si no lo tenemos aprendices, les voy a hacer muy crudo y muy real, no estamos haciendo nada. Si le invertimos al desarrollo de un software como mínimo un 10% en planeación, vamos a tener éxito con lo que vamos a construir. Entonces, es esto lo que el SENA le está indicando en esta guía correspondiente a aquello que ustedes deben construir y deben manejar como tal. Y dice que entonces, para cerrar estos conceptos, transformar los requisitos en soluciones técnicas, que en eso es lo que buscamos, definir la arquitectura del sistema, organizar los módulos y componentes del software, establecer la estructura de la base de datos, diseñar esa interfaz de usuario, facilitar el desarrollo de las pruebas y el mantenimiento del sistema y reducir errores y costos durante la implementación. Entonces observen que esas metas, esos objetivos son los que al final de cuentas nos permiten que diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos nos permiten llegar a esos objetivos como tal que están ahí. Y también nos encontramos con esos verbos: transformar, organizar, establecer, diseñar, facilitar y reducir, porque vamos a ejecutar. Y recuerden que esos verbos están infinitivos porque es una acción como tal. Y es así como lo vamos a empezar a manejar. Ir, o, porque así como no siempre, cuando hablamos de proyectar, de planear, de ejecutar, vamos a encontrar diferentes verbos en esas condiciones como tal. Bien, ¿alguna inquietud? Ahí terminamos esa definición de conceptos y le empiezo a desglosar de esa guía 4 aprendices, esas, ¿qué les digo? Esas evidencias que ustedes deben construir. En este caso, les pido, les solicito que por favor empiecen a documentarse con su material de formación. ¿Sí? Igual, con el acompañamiento que van a tener de mi parte, de algunas de esas inquietudes que vamos a ir abordando en lo que voy desglosando de cada uno de los 6 temas que vimos arriba en lo que tiene su material de formación, vamos a avanzar en esto. Entonces observen que estas primeras 3 evidencias, en la guía ustedes encuentran siempre esos lineamientos importantes. ¿Qué es lo que les quiere decir la guía? Aprendices, para avanzar en ella, para avanzar en la construcción de sus evidencias. Ahí les dice que para desarrollar esas evidencias ustedes deben leer y documentarse con esos conceptos generales de bases de datos. ¿Dónde está esa información? En sus materiales de formación, valga la redundancia. ¿Sí? Para avanzar con aquello que nos pide identificar entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio, ahí en su contexto de base de datos lo van a encontrar. Y en la información técnica que tiene la documentación que está en PDF. ¿Sí? Ahí ustedes tienen que hacer esa relación entre entidades, cómo se relacionan, el tema de las tuplas, cómo se articulan, cada uno de esos paso a paso que ustedes están construyendo en cada uno de esos módulos que están haciendo como tal. Y recuerden que habla que es una evidencia de desempeño, una de productos, diseñar. No se piense que acá nos dice diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso de estudio que se esté planteando. Ya acá arriba identificamos y acá nos toca identificar. Y en la tercera, modelos conceptuales y lógicos para el proyecto de desarrollo como tal. Entonces fíjense que las 2 que son de producto nos permite mostrar ya algo que hicimos. En aquella vamos a elaborar un informe, un texto en algo que investigamos y construimos. Acá ya nos toca mostrar eso que se hizo a través de un diseño de un modelo o a través de un modelo conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo de software. Entonces ahí recuerden que nuevamente retoma la importancia de esa aplicación o ese proyecto que ustedes ya vienen manejando desde que empezaron esta fase de análisis, y en muchos casos evidenciado que tienen un proyecto por avanzar. Seguimos con otras evidencias. En esta evidencia de conocimiento, miren también la palabra de conocimiento, que les pide ahí un taller de conceptos y principios de programación orientada a objetos. Aprendices, estos talleres son muy importantes porque ahí les toca a ustedes investigar. ¿Sí?
Y por lo menos siempre les va a preguntar, como son conceptos y principios de programación orientada a objetos, ¿qué es la programación orientada a objetos? ¿Sí? ¿A qué objetos? ¿Qué son objetos? ¿En qué nos estamos orientando? Entonces, ese taller lo que permite es que ustedes tienen que investigar y al final de cuentas, dentro de esa investigación, generar un documento con las respuestas que están ahí validadas en ese taller como tal. Y la siguiente, que también es una evidencia de producto, ahí que les indica, informe de entregables para el proyecto de desarrollo del software. Eso que ustedes ya empezaron a construir, ese contexto de esos elementos lógicos que ustedes empezaron a hacer, ahí los que lo van a evidenciar como tal. Otra de conocimiento, bases conceptuales acerca del lenguaje unificado del modelo UML y patrones de diseño. Y ahí ustedes tienen que estructurar esas acciones conceptuales y con esos modelos que están planteando. Les ahondaré en la siguiente clase en desglosarle, en la siguiente sesión en línea, en desglosarle cada una de estas evidencias, los lineamientos, que son los elementos importantes que ustedes deben tener en cuenta para su construcción. Claro está, sin antes de avanzar con la información que está en su matriz de formación. La siguiente, que también es de producto, diagramas de clase del proyecto del software. En muchos de los casos, esta que es de producto con la de conocimiento se pueden de pronto interactuar. ¿Por qué? Porque lo que ustedes hicieron en base a datos conceptuales prácticamente lo van a terminar de redefinir o manejar o que es similar con, con los diagramas de clases como tal, de acuerdo a ese proyecto de software que ustedes tengan. También está desempeño desarrollar la arquitectura del software de acuerdo al patrón de diseño seleccionado. Ojo con esto. Por eso les estoy diciendo, si ustedes vienen trabajando desde la primera evidencia con alguna aplicación, un software, con lo que ustedes hayan inventado, sigan o mantengan esa secuencia como tal. Y les aseguro que les va a ser fácil cada una de las diferentes evidencias que ustedes van a construir, porque ya tienen un modelo, tienen una guía, tienen un patrón de cómo van a seguir haciendo el resto de la evidencia. Todas las evidencias en cuanto a su conformación, desarrollo y manejo, en muchos de los casos ustedes van a observar que es una secuencialidad que van ustedes a tener ahí como tal. Seguimos. Entonces fíjense que acá nos dice que es importante leer los conceptos básicos, perdón, de programación orientada a objetos, diseño de modelos conceptuales bajo el paradigma orientado. Entonces ahí les están invitando, los están invitando a todos ustedes a esas lecturas de ese material de formación. Aquí hay como una actividad de producto, un taller de arquitectura de software. Normalmente estos talleres tienen unas preguntas, 5 o 6, de acuerdo a lo que se va a referir sobre esa arquitectura de software, que es aquello donde les mostré aquellas estructuras lógicas y tecnológicas, similarmente lo van a evidenciar por ahí. Ahí también les dice, dentro de esa evidencia de conocimiento, construir un mapa conceptual, donde van a identificar o caracterizar los componentes del ciclo de vida de un software. ¿Sí? En este tema de mapa conceptual de aprendices, tengan en cuenta esta información importante. Cuando se habla de mapa conceptual, cuando se habla de infografía, que son documentos que ustedes deben construir en otro software digital, en muchos de los casos el SENA les hace un anexo ahí a esa evidencia, donde está la evidencia, para que ustedes utilicen o manejen o descarguen o construyan ese mapa conceptual consecuentes herramientas tecnológicas digitales que le están recomendando ahí. Pero si ustedes conocen una, manejan una, listo, no hay problema, yo les validaré lo que ustedes hagan. No se les olvide que la misma evidencia le está indicando lo que debe hacer. Taller arquitectura de software. Ahí tienen ustedes que hacer un taller. En muchos de los casos, esos talleres los invita para que lo presenten ya sea en Word, en PDF, o de pronto algunos los invitarán a que lo hagan en PowerPoint o que lo carguen en Excel, en caso de acuerdo como sea la evidencia. Ese mapa conceptual les va a solicitar que sea realizado en algunas herramientas digitales que ustedes van a encontrar, de acuerdo a aquellas que les va a recomendar ahí el SENA en su material de formación. Este desempeño, que es un foro implementar la arquitectura del software de caso estudio y proyectar, ahí van ustedes a dar respuesta a esos interrogantes que van a encontrar ahí, y también tengo entendido que son calificables. En el momento que ustedes vayan participando, lo vayan aperturando, igualmente lo van a encontrar como tal. La evidencia de producto también, entonces hay un diagrama de despliegue para casos de estudio, y pues sobre ese diagrama que van a construir,
que van a manejar, y es algo que también como se llama una evidencia de producto, también ustedes lo van a mostrar. Esta evidencia de conocimiento también habla de un taller sobre validación de documentos, sobre todo aquellos que ustedes empezaron a utilizar, aquella bibliografía, ¿sí? O todas esas fuentes que ustedes usaron y todo eso que sea considerable para que puedan validar la documentación realizada. Ahí es importante que dentro de ese taller quede eso validado como tal. Recuerden que lo que construimos, si también tenemos la documentación, tenemos la bibliografía, tenemos los soportes técnicos y los adjuntamos a la misma validación del proyecto, va a ser muy fácil a futuro de que alguien lo pueda también entender y manejar de la mejor manera. Y creo que estas tres últimas, que tienen entonces que ver también con el tema de diseño de un instrumento para verificación de artefactos. Ojo, diseño de un instrumento para verificación de artefactos, que es donde aquellos que estamos construyendo nos permitan que a través de eso que hemos diseñado lo podamos de pronto tener como un instrumento que pueda verificar esa información o ese elemento o ese software o eso que queremos hacer como tal ahí. Y de antemano, una otra de productos que tiene que ver con una lista de chequeo para validar a aquello que documentamos y que se pueda visualizar o entender o manejar a través de tabla o lista de chequeo para considerar todo aquello que se ha venido haciendo. Es casi como una bitácora. Y la última, un informe de evaluación de los artefactos de diseño del software como tal. Entonces, fíjense que estas tres últimas nos habla de diseñar, enlistar unas acciones de chequeo y un informe como tal. En su gran mayoría son documentos en texto que ustedes deben construir, deben hacer. En esta no les piden video, no les piden otras instancias, sino estos lineamientos que están ahí como tal. Entonces, cada una de estas evidencias la vamos a desglosar con los diferentes lineamientos que les pide la guía en lo que ustedes van a construir como tal. Aprendices, esas son casi 10, no más de 10 evidencias que ustedes deben hacer. Para el caso, voy a tratar de utilizar la misma metodología que utilizó el profesor Enrique con ustedes, de que semana por semana le iba aperturando aquellas evidencias para de pronto no saturarlo con todas inicialmente y vayamos avanzando en aquellas que de acuerdo a las diferentes evidencias, observen que las evidencias, voy a volverme desde la primera para que lo miremos de esta manera, que ya ustedes lo saben, pero es bueno de pronto recordarles. Observen que por lo menos esta guía dice GA4, la nomenclatura que siempre tiene las actividades técnicas. En este caso termina en el 1093, también en el 1095, pero observen que esta es la actividad de aprendizaje 1, la actividad de evaluación 01. Observen que llega al final de una información alfanumérica ahí como tal. Lo que lo hace diferente de esta con la siguiente es que esta termina en 1093 y esta en 1095. ¿Sí? Igualmente se siguen manejando la 1095 y observen que también es otra evidencia, otra evidencia que termina en 02 y así secuencialmente. De acuerdo a cómo estén ahí ubicadas en la plataforma, así mismo se las voy a ir aperturando semana por semana, pueden ser unas 3, 4, de acuerdo a cómo estén ahí, para que ustedes vayan avanzando con ellas como tal. Y que nos den los tiempos, de pronto darle una semana, pero si yo voy a desglosar desde el día 7 hasta el mes de agosto, si no estoy mal, septiembre, la posibilidad para que ustedes vayan avanzando con ellas. También, si ustedes me indican, profe, ya terminé las primeras que nos colocó, me aperturan las siguientes evidencias, con muchísimo gusto, pues también la estaremos avanzando. ¿Cuál es el objetivo entonces? De que no se nos vayan a estresar con las diferentes evidencias que están observando que hay que hacer. Hay tiempo. También los invito a que si hay tiempo no se me vayan a dormir con los diferentes tiempos que vamos a encontrar, porque no es la idea. Porque cada evidencia como tal tiene su manejo. Y lo que el SENA les solicite es decir que sean informaciones de calidad, que sean presentaciones de calidad, que sean trabajos de calidad. Pero dice, no, pues no quiero decir una palabra, no trabajos ahí acomodados, porque en esencia les recuerdo que dentro de esta formación autónoma virtual en la que ustedes se encuentran, eh, ese 80 y 90% de esa base también es de ustedes. ¿Sí? El SENA le tiene un gran material de formación, nos tira a nosotros para que lo acompañemos en estos procesos, para que no se nos vayan a de pronto a desmotivar cualquier inquietud, cualquier duda. Por eso constantemente les estoy enviando información, les estoy compartiendo correos para que podamos lograr entender al máximo de todo aquello aprendizaje que queremos que ustedes a futuro. La meta nuestra es que ustedes sean mejores ciudadanos,
mejores personas en cuanto en el contexto laboral y empresarial, y que tal vez de pronto algunos de ustedes se sientan importantes y bajo un emprendimiento creen su propia empresa y su propio manejo como tal. Que eso también lo tiene el SENA en las posibilidades como tal, para que se pueda avanzar con ella de esa manera. Aprendices, esto era lo que les deseaba compartir en esta sesión o este encuentro sincrónico del día de hoy, 2 de julio del año 2026. Cualquier interrogante, cualquier inquietud, pues apertura su micrófono y con mucho gusto lo estaré escuchando. Juan Nicolás, ¿me escuchas? El aprendiz Juan Nicolás Pontón, por favor, ¿me está escuchando? Aperture su micrófono le voy a hacer unas preguntas. Bueno, Juan Nicolás, si me está escuchando, es referente a días atrás, ahí se le hizo un plan de trabajo correspondiente a una solicitud que usted hizo sobre algunas evidencias que tenía ahí pendientes. Sí, quiero saber entonces qué ha avanzado con ellas, qué inconvenientes ha tenido, en qué le puedo seguir orientando en caso de alguna otra dificultad que haya encontrado. Entonces, ese es el llamado que lo observo que está en sala y deseo saber cómo le está yendo. Ya ahí le he calificado algunas de sus diferentes evidencias. Entonces, es importante que si tiene alguna inquietud con ese plan de trabajo que le hicimos, por favor, manifieste la inquietud, o si no comenta nada, porque doy por entendido de que todo está ok. Bueno, entonces son las 7:03 de la noche. Les agradezco a todas y a todos. Les deseo una feliz noche, un feliz fin de semana y nos estaremos viendo el próximo jueves. Estamos a 9 de julio. El próximo jueves 9 de julio tendremos la sesión en línea correspondiente a todo ese desglose de esas diferentes evidencias que ustedes van a desarrollar ahí. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche, profesor. Fin de semana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.